Me llamo Robert O'Brien y soy el jefe de la sección de Biología Forense del Centro Global de Justicia Forense, que es un programa preeminente de la Universidad Internacional de Florida. He trabajado en la ciencia forense, específicamente el ADN, durante los últimos 20 años. Soy antiguo analista de ADN para el Departamento de Policía de Florida y he estado trabajando en entrenamiento y evaluaciones técnicas de ADN durante los últimos 15 años. Mi nombre es Mitch Morrissey, soy un antiguo fiscal de distrito en Denver, Colorado. Antes de ser electo, manejaba todos los casos de ADN de Denver. El primer caso que llevé fue en 1989. Manejé todos los casos que se presentaron ante los jueces y ante los jurados durante los 20 años siguientes. Actualmente dirijo una empresa que resuelve casos archivados de violaciones y asesinatos, llamada United Data Connect. Recolectamos ADN, lo secuenciamos y luego hacemos genealogía genética. Así que llevo trabajando con ADN desde 1989. He entrenado a fiscales y jueces en todo el mundo, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Oriente Medio y en Canadá. Soy Ron Reinstein. Estoy retirado como juez del Tribunal Superior de Phoenix, Arizona. Serví en la sala del Tribunal Superior durante 22 años. Cuando me desjubilé a la semana siguiente para convertirme en asesor judicial de la Corte Suprema de Arizona, donde tengo múltiples funciones. Una de ellas es presidir el Comité Asesor de Ciencias Forenses de Arizona, también la Comisión de la Corte Suprema sobre Víctimas de los Tribunales y el Comité de Supervisión de Casos de Pena Capital. También hago mucha educación judicial y educación legal para abogados y jueces, especialmente en casos de pena capital. Tuve a mi cargo todas las audiencias de admisibilidad consolidadas para el ADN en los años 90, tanto para exámenes RFLP, PSA, PCR y STR. Fui miembro de la Comisión Nacional sobre el Futuro de las Evidencias de ADN, cuando ésta se inició en los años 90. Actualmente soy miembro del Grupo de Trabajo Legal de la Organización para los Comités del Área Científica del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología. Son muchas palabras ahí. Y he estado en varios foros relacionados con el ADN y otras áreas de la ciencia forense. Así pues, un biólogo forense es alguien que, con la formación y el entrenamiento necesarios, realiza análisis de ADN para intentar identificar a la persona que dejó una sustancia biológica, ya sea un fluido biológico como sangre, semen, saliva o cualquier tejido biológico. También pueden ser huesos. Así que su trabajo principal es elaborar un perfil, luego hacer comparaciones con muestras conocidas, que se llaman referencias, y luego testificar en la corte en cuanto a sus resultados. En Estados Unidos hay ciertos requisitos educativos. ¿Qué es lo que se necesita? Una licenciatura como mínimo, en una ciencia dura, ya sea química, biología o ciencias forenses. Hay ciertas asignaturas principales que quieren que se estudien, como bioquímica, genética, biología micromolecular y estadística. Y luego, por supuesto, está el entrenamiento. El entrenamiento suele durar un mínimo de 6 meses y requiere buenas técnicas de laboratorio. Obviamente para evitar la contaminación, saber cómo manejar todos los instrumentos, aprender toda la teoría que hay detrás de los exámenes, para poder testificar en el tribunal y explicar adecuadamente lo que se ha hecho y ser capaz de llegar a conclusiones adecuadas. Hay muchos programas informáticos diferentes que se utilizan y en los que hay que entrenarse también. La certificación ISO requiere un programa de entrenamiento formal. No se indica específicamente cuál tiene que ser el programa, pero debe ser un programa formal. En general, los requisitos de Estados Unidos proceden del FBI, que también cumple con los requisitos de la ISO. Pero la ISO también requiere un programa de formación y, como cualquier programa de formación, debemos ser capaces de conocer la teoría y la práctica, y luego ser capaces de explicarla ante una corte. Debemos ser capaces de hacerlo, de ejecutar una cierta cantidad de muestras que imiten lo que se espera ver en el trabajo de casos reales, para que realmente podamos tener una experiencia previa. Básicamente, el ADN puede recogerse de cualquier cosa donde alguien haya tocado, sangrado, escupido, sudado, así como cualquier momento en que haya una transferencia de
algún tipo de material biológico, ya sean células de fluidos biológicos o cualquier otra cosa. Siempre podremos obtener ADN, teóricamente. Deberíamos ser capaces de obtener ADN de esta cosa, dependiendo de las condiciones a las que se expuso, porque el ADN puede degradarse con el tiempo. Pero cualquier cosa con la que alguien haya entrado en contacto con la piel desnuda o con un fluido biológico está técnicamente dejando ADN. Así que voy a empezar con una muestra de referencia, porque es más fácil. La muestra de referencia es una muestra tomada directamente de una persona. Podría ser en forma de un hisopado bucal, que es un roce en el interior de la mejilla. Esas de ahí son las células bucales. Podría ser sangre, si se trata de alguien fallecido. Podría ser un hueso o podría ser tejido. Así que una muestra de referencia se toma directamente de una persona y conocemos la procedencia de la muestra cuando se recolecta. Ahora, una muestra de la escena del crimen o de las pruebas físicas es algo que se encuentra literalmente en un lugar separado, lejos de una persona, por lo que en el momento de la recolección no se sabe a quién pertenece el ADN. Se puede sospechar a quién pertenece, pero en realidad no se sabe con seguridad. Así que si se encontrara sangre, se puede saber que una persona fue asesinada aquí y se sospecha que esta es su sangre, pero no se puede decir con seguridad que le pertenezca hasta que sea analizado. Así que esa es la principal diferencia. Una, en el momento de la recolección sabemos de quién es el ADN, y la otra, en el momento de la recolección realmente no lo sabemos y estamos tratando de averiguarlo. Una muestra de referencia es una muestra que se toma de un individuo conocido. Suele tomarla un investigador o un miembro de las fuerzas del orden, que se limita a tomar una muestra del interior de la mejilla de la persona y luego puede testificar que esa muestra de ADN procede de esa persona e identificarla. Cuando se habla de una muestra de evidencia, es una muestra biológica que se encuentra en la escena del crimen, por lo que es una muestra desconocida. Puede ser una mezcla de más de una persona. Simplemente no sabes a quién pertenece, pero sabes que es importante recogerla y es importante analizarla. Y entonces las muestras de referencia que se han tomado en el caso o que están en la base de datos de individuos conocidos pueden ser comparadas con la muestra de evidencia y los resultados que obtienes ahí. En algunas situaciones se puede tener un individuo no identificado y se intenta utilizar el ADN de esa persona para identificarla. Lo hacemos a menudo y lo que hacemos es obtener una muestra de ADN de un hueso, si es que es lo único que queda, o de restos óseos, y luego tomar ese ADN y ver si se puede comparar con alguna de las bases de datos que existen para identificarlos. Se trata de una situación en que las huellas dactilares no están disponibles, los trabajos dentales no están disponibles, los otros métodos más comunes para identificar a alguien no se pueden hacer, o han fracasado en determinar la identidad de la persona. Se intenta hacer esto con su ADN, así que no es una muestra de referencia, porque no se sabe quién es la persona, pero se ha tomado de su cuerpo, y ahora se intenta averiguar a través del ADN quién es la persona. En las muestras que llegan en casos de violación o abuso sexual, se busca un intercambio de fluidos biológico. Muy a menudo se encuentran una mezcla dependiendo de dónde se recogió la evidencia. Puede ser recolección de la piel de la víctima, puede ser recolección del interior del cuerpo de la víctima. A menudo vas a obtener células de la víctima junto a células del agresor, la persona que atacó a la víctima o la violó. Los sistemas que se utilizan hoy en día en la clasificación de mezclas de ADN son muy buenos, por lo que el hecho de tener una mezcla no significa que usted va a ser incapaz de seguir adelante y obtener un resultado. Puede seguir adelante y averiguar qué ADN está allí y luego proceder en su caso. En los países en los que he dado entrenamiento en Centroamérica, tienen lo que se conoce como el sistema CODIS, que es exactamente el mismo sistema que tiene Estados Unidos. Es una base de datos criminal que los laboratorios locales que analizan el ADN de un laboratorio de Centroamérica pasan a la base de datos nacional. El laboratorio local introduce las muestras de prueba, el ADN que obtienen de las escenas de crimen, y se cargan en la base de datos nacional, donde están los individuos
que están allí porque la ley dice que tienen que estar allí. Han sido condenados por un delito sexual, han sido condenados por asesinato, han sido condenados por algún delito grave. Están en la base de datos y esas comparaciones se hacen. Y una coincidencia indicaría entonces a los investigadores que tienen que salir y obtener otra muestra de ADN de ese individuo para asegurarse de que coincide con la escena del crimen. Así que si tienen el sistema, es exactamente el mismo sistema que tenemos en los Estados Unidos. Necesitaremos una muestra de referencia para hacer una comparación entre la que se encontró en la escena del crimen para poder relacionarla con una persona. Un perfil de ADN por sí solo no es más que una serie de números, y solo mirando el perfil no se puede determinar nada sobre la persona. Sin embargo, una vez que se coteja con alguien, se puede hacer una identificación positiva de a quién pertenecía este ADN. En cualquier caso, cuando se trata de averiguar de quién es el ADN que queda en la escena del crimen, se necesita algo más que una muestra de referencia del sospechoso o los sospechosos. Siempre hay que tener una muestra de referencia de la víctima. Así que si tienen las muestras de la escena del crimen, unas de ellas pueden ser de la víctima, unas de ellas pueden ser del sospechoso. En la escena del crimen simplemente no lo saben. A menudo, en los apuñalamientos brutales en los que alguien ha sido apuñalado 20 o 30 veces, el individuo que empuña el cuchillo se corta a sí mismo y es posible que la sangre de ese individuo se encuentre en el cuchillo o en el mango del cuchillo o en el lugar del crimen. Es necesario tener la muestra de referencia de ADN de la víctima para compararla con las pruebas del lugar del delito, así como la muestra de referencia del sospechoso. El perfil de ADN no cambia en todo el cuerpo, así que si se obtiene de la sangre, del hueso, del tejido, siempre va a ser el mismo. Así que el perfil de ADN que se desarrolle de un hisopado bucal va a ser el mismo perfil de ADN que se pueda desarrollar de sangre derramada en la escena del crimen, por ejemplo. Así que se elabora un perfil de ADN a partir de la muestra del lugar del delito. Hay ciertos marcadores específicos que se analizan y luego se elabora un perfil de ADN a partir del hisopado bucal. Y simplemente se hace una comparación y se comprueba que el perfil de la sangre o de la muestra que se encontró en la escena del delito es el mismo que el perfil del hisopado bucal. Y debe ser el mismo para que se considere una coincidencia. Así que cuando recolectamos una muestra de referencia de esa persona, hay que conseguir la información sobre quién es. Normalmente es información de identificación como su nombre, fecha de nacimiento, cosas así. Y así es como se puede determinar que el perfil de ADN de la muestra de la escena del crimen coincide con una determinada persona. Para hacer un hisopado bucal, se toma un hisopo y básicamente se frota la parte interior de la mejilla, obteniendo lo que se llaman células bucales. Es por eso que también llamamos a este procedimiento hisopado bucal. Normalmente se frota hacia arriba y hacia abajo unas 5 o 6 veces para asegurarse de que se obtiene una gran cantidad de ADN en ese hisopo. Si se nota que el hisopo está sucio de alguna manera, probablemente tendremos que hacer que la persona se lave la boca y hacerlo de nuevo, pues que en caso de que tenga algo que esté masticando, posiblemente podría causar un problema en el proceso de ADN. La muestra bucal no se considera invasiva porque es un simple hisopo en el interior de la mejilla, mientras que una muestra de sangre, a pesar de que puede ser utilizada como una referencia y proporciona un buen perfil de ADN, se considera invasiva porque realmente se debe extraer la sangre de la persona. También se necesita un flebotomista capacitado para extraer la sangre de la persona, mientras que con un hisopado bucal, cualquier persona con el entrenamiento adecuado puede hacer un hisopado bucal a otra persona. El entrenamiento para tomar un hisopado bucal probablemente tomará unos 5 minutos o menos. Las muestras de sangre se utilizaban como referencia en el pasado. El estándar actual es el hisopado bucal, que nos proporciona el mismo perfil de ADN. En el laboratorio actual hay varios procesos por los que hay que pasar. A veces podrían tardar hasta 8 horas, porque es lo que tardan los instrumentos en procesar la muestra. Obviamente el ADN tarda más que eso, porque el personal está procesando muchas cosas a la vez. Actualmente existe un ADN rápido que está disponible y que se podría
usar para analizar una muestra de referencia en unos 90 minutos. Cuando se tiene un sospechoso en un caso criminal que se cree que dejó ADN en la escena del crimen, lo que se hace es reunir la información que se tiene y se consigue que un tribunal firme una orden para tomar el ADN del individuo. Puede ser que se les detenga y luego, una vez que se haya obtenido la muestra de referencia de ellos, se les deje ir. En el estado en el que yo vivo, se obtiene una orden judicial, se va a buscar al individuo, se le trae, se le toma una muestra del interior de la mejilla, se le puede tomar las huellas dactilares, se le pueden tomar fotografías, se le pueden tomar muestras del pelo, ese tipo de cosas. Y luego se le deja marchar, una vez que se ha cumplido la orden judicial. A menudo se necesita una orden de registro para obtener el ADN de un individuo. Hay leyes que permiten tomar una muestra de un individuo cuando son detenidos por ciertos tipos de delitos. Se tiene que demostrar que hay una causa probable para obtener la muestra de referencia. En Arizona y en otras jurisdicciones tenemos algo que se llama orden de presentación de pruebas, donde se puede mantener a alguien en custodia por no más de 3 horas. Todo lo que se tiene que hacer es demostrar que hay una sospecha razonable para creer que se cometió un delito, y esta persona puede ayudar en la investigación del caso, por lo que se puede llevar a la persona bajo custodia durante 3 horas, detenerla y luego tomar un hisopado bucal o cualquier otra muestra que sea necesaria, y el tribunal revisará cuáles son esos elementos o qué tipo de evidencia se puede obtener de la persona de la que se busca obtener la información. La forma más fácil es simplemente obtener el consentimiento. La persona da su consentimiento, pero siempre es mejor tener una orden debido a futuros litigios. Si la persona no quiere dar una muestra de hisopado, que es la forma más fácil de hacerlo, se puede obtener una orden judicial para tomar una muestra de sangre forzada, y se tomaría una muestra de sangre del individuo, y tomaríamos la sangre de su brazo por la fuerza si fuera necesario. Esto es muy inusual, que alguien no se limite a abrir la boca y hacerse un hisopado de células en la mejilla, sobre todo si se le explican cómo son los otros métodos. El hisopado bucal es probablemente la forma menos invasiva de obtener esa muestra de referencia. Se puede hacer tomando sangre. Hay casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dicen que eso es permisible, que no es invasivo. Invasivo en los casos judiciales que en Estados Unidos tienen que ver, por ejemplo, con hacer una cirugía para extraer una bala de alguien, pero no para sacar sangre y sobre todo para tomar un hisopado bucal. Cuando se obtiene un perfil de ADN de una muestra, se carga en una base de datos y se almacena digitalmente para futuras comparaciones. La mayoría de los laboratorios exigen que éste se guarde, especialmente porque la tecnología del ADN está cambiando constantemente y mejorando, de modo que algo que hoy solo puede darnos datos limitados, en el futuro podría obtener más. Así que a veces hay que volver a los exámenes y someter las muestras a un nuevo proceso, por lo que es aconsejable conservar las muestras de ADN al menos hasta que se resuelva el caso. Lo que ocurre en la escena del crimen es que se recogen las pruebas, se recoge cualquier cosa que pueda tener ADN, como colillas de cigarrillos, cualquier cosa como saliva en unas botellas. Ese tipo de pruebas se recogen, se llevan al laboratorio y se analizan. Se comprueba el ADN y lo que ocurre es que a medida que se comprueba el ADN se guarda. Todo se hace por computadora y se guarda digitalmente. Así que todos los resultados, todas las cosas que se ven que indiquen que hay una coincidencia, se guardan digitalmente. Esa información, los perfiles que son digitales, se envían a la base de datos, por lo que todo se almacena digitalmente. Lo que es importante es que ustedes mantengan esos elementos de prueba para realizar futuras pruebas. Puede ser que quieran hacer otro tipo de exámenes, pruebas de ADN, puede ser un cambio en la tecnología que le permitiría obtener un mejor resultado, un resultado más completo cuando se trata de datos, y por lo que es importante que las pruebas estén almacenadas en algún lugar, donde se pueda volver a ellas y potencialmente hacer
pruebas de ADN adicionales. La otra cosa que verán es que el laboratorio debe tener un congelador donde se pueda guardar todo el extracto de ADN que resultó de cualquier muestra de evidencia dada. Así que básicamente el ADN se guarda en pequeños tubos de plástico y estos pequeños tubos de plástico deben ser almacenados, deben ser congelados y deben ser guardados en caso de que alguna vez tengamos que volver a utilizar ese extracto. Así que tenemos que conservar el ADN de la escena del crimen y debemos conservar esa prueba y debemos almacenarla adecuadamente para que el ADN no se destruya. A menudo hay lugares en los que hay que preservar la mitad de la muestra de pruebas para la defensa, en caso de que quieran hacer pruebas de ADN, por lo que debe almacenarse adecuadamente. Y luego se almacena el producto del ADN que se obtiene durante las pruebas y por supuesto todo esto se guarda digitalmente. Los resultados, las pruebas, incluso las notas de los analistas se guardan digitalmente, para que la gente pueda revisarlas, puedan ser utilizadas en la base de datos. El ADN es admisible en los tribunales de todo el mundo. Es una ciencia reconocida, es generalmente aceptada por la comunidad científica y esa es normalmente la norma que un juez utilizaría para permitir las pruebas de ADN en el tribunal. Si hay algunas técnicas que se están utilizando que no son científicamente aceptadas, que se están haciendo por alguien que no está debidamente capacitado, de vez en cuando vamos a ver personas que vienen a la corte que no están utilizando los sistemas correctamente, no están aplicando el método científico, ese tipo de cosas, para que ustedes estén alerta de esto. El ADN es generalmente aceptado y normalmente es admisible, pero hay algunos incidentes en los que no es la ciencia, sino que no se está haciendo correctamente. Y esas son las situaciones en las que he visto al tribunal decir no vamos a permitir que este experto testifique porque esta persona no es un experto, porque las técnicas que utilizó no son aceptadas, esas serían las veces en que el ADN no es admisible en un tribunal. Sí, podría ser una violación del estatuto de recolección de la jurisdicción, podría ser que no se cumplieran con el estándar del método de análisis de ADN que es generalmente aceptado en la comunidad científica relevante, y cuando hablo de la comunidad científica relevante, estoy hablando de la biología. Quiere decir que se necesita un antropólogo, por ejemplo, haciendo el análisis de ADN. Tiene que ser alguien que esté entrenado y que tenga experiencia con ADN. Podría ser que el valor probatorio no supere el efecto perjudicial y, por ejemplo, sería que las estadísticas de ADN muestren que sería solo el 50% de la población y un juez puede encontrar que el efecto perjudicial de tener ese testimonio de ADN que entra superaría cualquier valor probatorio que tenga, porque eso dejaría a la mitad de la población disponible como posible persona a ser acusada, por lo que no quiere tener algo que vaya a confundir al jurado. Las reglas de la evidencia son tales que usted quiere tener algo que ayudará al jurado, que va a responder a las preguntas para el jurado y darles más hechos y datos en lugar de confundirlos. También podría ser que las pruebas estuvieran contaminadas y el juez podría decidir que las pruebas no son admisibles por cuestiones de contaminación que se han planteado y esas cuestiones se decidirán antes del juicio en varias mociones. Realmente no existe una definición de margen de error. Si desarrollamos un perfil de ADN completo y somos capaces de hacer una comparación contra otro perfil de ADN completo, entonces no hay error. El único caso en el que podría no desarrollar una comparación perfecta es si se tiene una muestra de bajo nivel y no se tiene un perfil de ADN completo, desarrollado a partir de las pruebas de la escena del crimen, por ejemplo. Puede que no sea una comparación muy fuerte la que se hizo, pero no es una comparación errónea, simplemente puede que no sea tan completa como si tuviéramos un perfil de ADN completo. Pero realmente no hay ningún margen de error. Lo más importante del ADN es que si se obtiene un perfil, no va a coincidir con el de nadie más, a menos que el individuo tenga un gemelo idéntico. Y así, una vez que tienen eso, pueden compararlo con otros perfiles de ADN. Así que cuando se habla de un margen de error en el ADN,
en realidad no hay margen de error, si las pruebas se hicieron correctamente. Podrían ver incidentes en los que alguien cometió un error y contaminó el ADN, pero eso se puede ver, no va a cambiar el resultado. Así que cuando se habla de un margen de error, esto no es apropiado, no encaja aquí. Se puede tener un ADN que no tiene muchos datos en él porque su contenido se ha degradado o el ADN se ha consumido, pero la prueba sigue siendo correcta. Es solo que usted no tiene suficiente información para hacer una comparación. O puede tener un analista o una persona de la escena del crimen que mezcla su ADN con el ADN que está recogiendo o examinando. El ADN, de nuevo, es correcto, solo que ahora ha sido contaminado. Y normalmente hay métodos en el laboratorio con las personas que recogen el ADN donde pueden comparar su ADN con las muestras contaminadas para ver si se cometió algún tipo de error o equivocación como estos. Pero de nuevo, en lo que respecta a la parte de las pruebas, el error realmente no es un problema. Si se hace correctamente, la tasa de error, pues no hay una tasa de error que se pueda medir y luego se pueda comparar con diferentes tipos de errores. Así que hay cosas que pueden salir mal con el ADN. Alguien cuyo ADN no debería estar ahí, lo llega a poner ahí, lo contamina. El ADN puede no haber sido almacenado correctamente y ahora está degradado. Y no se puede obtener un perfil de ADN de él. Pero no hay nada en las pruebas de ADN que cambien el perfil de ADN de un individuo a otro. Si es un perfil completo, no hay ningún error que pueda hacer que sea el perfil de otra persona. Ahora bien, hay muchas cosas que se comparten entre individuos que son iguales y puede que solo tengan unos pocos marcadores en lugar de un perfil completo. Entonces puede haber personas que tienen el mismo perfil, 2 o 3 marcadores que pueden tener el mismo perfil. Pero si tienen más de 20 marcadores, no van a ver a 2 personas que tengan el mismo perfil de ADN. Y no van a poder cometer un error que cambie el perfil de ADN de una persona por el perfil de otra.